Con mucho gozo y con mucha gratitud hemos ya llegado a este lugar. Hoy miércoles 12 de junio del año 2024. Sean todos ustedes, amados hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio bíblico sistemático de discipulado, de crecimiento permanente. No solamente por un tiempo vamos a crecer, sino siempre estaremos creciendo para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Póngase de pie, iglesia, y vamos a tener una palabra de oración. Amado Señor, gracias te damos porque ya nos has traído a este lugar que tú has señalado para que adoremos tu nombre. Te damos la honra y gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti sea dada toda honra y gloria desde ahora y para siempre, Señor. Por los siglos de los siglos, tú eres nuestro Dios. Amén. Tome su lugar. Y ya en su lugar, cómodamente, abra su Biblia en nuestra base bíblica que tenemos el día de hoy. Bien, esta es la lección número 10 para los que tienen expositor. El tema general es el libro a los Hebreos y el subtema del día de hoy es hacia la madurez cristiana. Fíjese bien lo que hemos venido diciendo, analizando y estudiando. El discipulado. Si no hay discipulado, no hay crecimiento. Si no hay discipulado, no hay desarrollo. Por eso, este subtema nos lleva hacia la madurez cristiana, madurez espiritual. Bien, tenemos esta base bíblica en Hebreos 5, del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Muy bien. Dice así la Escritura. Hebreos 5, 11. Dice la palabra, pongamos mucha atención. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Déjeme ver, hermano, que este está fallando. Bueno, me voy acá. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Aquí el escritor y el Señor a través de esta palabra nos está confrontando con un comparativo. Está confrontando con creyentes y discípulos. Hay una confrontación, hay un encuentro y hay un encontronazo, mejor dicho, entre estos dos grupos que se encuentran dentro de cada iglesia. Los que anhelan seguir creciendo, los que anhelan seguir trabajando en la obra, los que anhelan seguir buscando la dirección de Dios, y los que se conforman con asistir solamente a la iglesia, o cada 15 días, o cada mes, o cada domingo, pero no tienen un mayor interés de crecimiento y de desarrollarse. Por eso, esta porción bíblica nos está confrontando como iglesia ante los ojos de Dios, para que chequemos en qué lugar nos encontramos, dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo en la iglesia, qué no estamos haciendo, qué debemos hacer que no hemos hecho. En fin, todo eso nos confronta el Señor y en muy buena forma. Aunque a veces se siente la palabra un poco dura, pero finalmente produce el efecto que debe de producir. Siempre se ha recomendado atender la palabra con absoluta seriedad y conciencia, concentrados completamente con toda reverencia y respeto a su palabra. Entre menos distracciones tengamos en enseñanzas o en prédicas, vamos a asimilar mejor. Ahora, los que estamos maduros, pues a lo mejor no nos distrae mucho cualquier distracción. Pero las personas nuevas, a los nuevos convertidos, que apenas empiezan a conocer del camino, yo creo que sí pudiera haber algún malestar. El autor acusa a los creyentes, fíjese bien, creyentes. No está hablando de seguidores de Cristo. Creyentes. Como lo que hemos dicho siempre, un creyente le queda de ver a Dios mucho. Un cristiano a secas también. Pero un seguidor de Cristo o un discípulo está cumpliendo con lo que el Señor le ha indicado. Entonces el autor está acusando a los creyentes inmaduros, teológicamente y espiritualmente. Si están inmaduros en el terreno teológico, por consecuencia van a estar no en condiciones espirituales. No van a poder lograr un nivel espiritual si desconocen muchos aspectos teológicos de la palabra del Señor. Y los está catalogando como niños con respecto a su comportamiento en la vida cristiana. Les está diciendo, ustedes son unos niños. Y por lo tanto, para ustedes no les puedo dar un alimento sólido porque no lo van a digerir,
porque no lo van a entender. Entonces, tengo que a ustedes lactarlos, darles lechita, darles biberón. Todo eso está dando a entender el escritor aquí en el libro de los Hebreos. Fíjese hasta dónde nos está llevando el Señor para hacernos comprender la necesidad que tenemos de conocer y de entender su palabra. Intenta con dura palabra hacerlo reflexionar sobre el propósito divino que Dios tiene para la humanidad entera y sobre todo para los cristianos. Él no quiere que nos quedemos en un nivel de cristiano. Ah, sí, ya conocí a Cristo. Sí, ya lo recibí en mi corazón. Sí, ya soy una nueva criatura. Sí, ya llegué a una iglesia. Sí, ya formo parte de la iglesia como miembro en plena comunión porque ya recibí a Cristo y ya me bauticé. Pero eso no sirve de nada cuando no nos dedicamos entera y completamente a las cosas de Dios. Esto no quiere decir que usted tenga que dejar su trabajo. No, pues el pastor me dijo que tenía que dedicarme a las cosas de Dios, pues voy a tener que dejar mi trabajo. Espérate. ¿Estás casado? Sí. ¿Cuál es tu rol dentro de tu matrimonio? Bueno, pastor, pues ser la cabeza del hogar, sí. Y también tú eres el proveedor del hogar. Si dejas de trabajar, ¿con qué vas a sostener tu casa? No, tenemos que equilibrar todo perfectamente bien. Que trabajemos secularmente, pero que dispongamos del tiempo que Dios se merece para trabajar en su obra. Y las 24 horas bien distribuidas, le aseguro que nos alcanzan para todo. Reservando las 8 horas que tenemos que dormir. Es cuestión de administrar el tiempo. Nada más. Entonces el escritor fue muy duro. Y es necesario que con lo que hemos escuchado, puesto por obra, con prédica de sana doctrina, con enseñanzas cristocéntricas, nuestras iglesias avancen firmes y seguras hacia la patria celestial. El propósito de estar aquí, hermano, es que avancemos hacia un lugar llamado patria celestial. Claro que mucha gente no alcanza a entenderlo y a comprenderlo todavía. Pero estamos aquí para ello. Estamos aquí para fortalecer nuestra vida espiritual y aguantar el tramo que nos falte para llegar a ese momento. Al momento de que Dios nos llame a su presencia o al momento de que Él venga por su iglesia y nos agarre todavía vivos y nos levante y lo recibamos allá en las nubes. Por eso tenemos que estar firmes y por eso tenemos que estar conscientes de lo que es el Señor en nuestras vidas. Bien, aquí tenemos 3 objetivos. Veamos el primero. Conocer las causas de la inmadurez cristiana. ¿Qué es lo que causa esa inmadurez? ¿Qué es lo que provoca esa inmadurez?
Es lo que vamos a ver, las causas. Segundo objetivo, valorar los beneficios que produce la madurez cristiana. Tenemos que valorarlos. ¿Qué beneficios tenemos con una madurez cristiana? ¿Qué beneficios obtenemos? Anhelar, tercer objetivo, anhelar crecer en el conocimiento de la verdad para ser discípulos fructíferos. Si alguien está siguiendo el expositor, ahí el expositor menciona para ser, en vez de discípulos, lo pone como creyentes. Entonces, cuando estamos hablando de un crecimiento y de un desarrollo, pues ese crecimiento y desarrollo no se puede dar en un creyente. Se tiene que dar en un discípulo. Y es donde va a crecer, es donde va a sobresalir para gloria de Dios y donde va a dar fruto que el Señor nos está pidiendo. Esos son los tres objetivos que seguimos con el estudio de esta lección. Bien, primer punto, el problema de la inmadurez. El problema de la inmadurez. Hebreos 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Y más de tardos, perezosos. Falta de todo, hermano. De interés. Tardos y negligentes en la palabra del Señor. Bien, el problema de la inmadurez es todo. Aquí lo marca Hebreos 5:11. Lo marca con toda claridad. Tenemos mucho que decir y hay muchas cosas difíciles de explicar y mucha dificultad para oír y tardos para hacerlo. Eso es lo que lamentablemente existe en muchas iglesias. Entonces usted y yo, que estamos en un terreno de discipulado, tenemos que poner manos a la obra, hermano. Y no caer en esas trampas. No caer en esas trampas que el enemigo está poniendo. Porque ciertamente dentro de la palabra de Dios hay muchos temas que son difíciles de explicar. Por ejemplo, Apocalipsis. ¿Cuántos ministros, pastores le han cortado vuelta al Apocalipsis? ¿Cuántas iglesias hay que no se predica del Apocalipsis ni se enseña por no meterse en problemas? Muchos. Pero es lo que tenemos que ver y ver los pasajes difíciles de entender, entenderlos y clarificarlos debidamente. Mire usted lo que dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales,
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Jesús, de justicia, porque es niño. Todo aquel que no entiende temas, conceptos más elevados bíblicos, es porque no ha escudriñado las Escrituras. Y el escritor de Hebreos lo considera niño y no lo considera apto para tomar alimento sólido. Sí, hermano. De ninguna manera. Exacto, sí. Sí. Claro, claro. Pues sí, empezar de ceros espiritualmente, definitivamente. Por eso es el malestar del escritor, es el malestar de Dios a través de los escritores de Hebreos, sí, que habiendo recibido tanta información, sigan todavía dudando de tantas cosas. Por ejemplo, hay muchos casos en las iglesias de gente que se metió, de gente que entendió aspectos doctrinales, bien firmes, bien apoyados bíblicamente, y de repente se van. De repente se van, supuestamente buscando mejores horizontes doctrinales, y van y caen. Brincan del sartén a la lumbre. Y no entendieron, por más que se les hizo hincapié en esto y en esto y en esto, no lo entendieron. Dijeron, me voy. Perfecto. ¿Persuadir a alguien? A nadie. A nadie absolutamente. Aunque hayan tenido una carrera de crecimiento y de discipulado en este lugar, a nadie vamos a persuadir. Pues somos adultos. Pero por lo visto no. No tienen la capacidad o no tuvieron la capacidad de poder ser alimentados con alimento sólido. Ya no quisieron, ya no lo entendieron. Y mejor nos vamos a un lugar donde pues haya una forma más fácil de entender, haya menos requerimientos, menos tensiones, menos presiones. Porque el Evangelio es demandante, hermanos. No podemos caminar en un Evangelio light, en un Evangelio a la carta. ¿Qué quieres que te predique? ¿Qué quieres que te enseñe? Si se le pregunta a la iglesia, ¿qué quieres que te predique? Predícame de prosperidad. Predícame y dame una profecía de vez en cuando de que yo voy a tener éxito en esto y esto y voy a ser un exitoso empresario. Exacto. Eso es lo que yo quiero oír, que me digan. Es lo que... Sí. A $100 el metro cuadrado, allí en el cielo, ya hay terrenos que ya están vendiendo. Una iglesia, que son una iglesia de herejes, no se le puede calificar en otra forma.
herejes en toda la extensión de la palabra, que ya están esquilmando a la gente aquí en la tierra, vendiendo terrenos en el cielo. Y el que le diga, oiga, pues yo sí me intereso, pero pues quiero ver mi terreno, a ver si es en una esquina o a ver dónde es, a ver si el área tiene árboles y todo. Quiero ver mi terreno. ¿Dónde se lo van a enseñar? Pero bueno, esos son los payasos que tenemos el día de hoy. Pero no solo ellos, los que lo siguen, los que les hacen caso. Pero bueno, nosotros con que no nos desviemos, amados hermanos, y sigamos adelante en el camino que el Señor nos ha marcado. Las causas de la inmadurez cristiana. El problema se le atribuye a la pereza espiritual. Grábeselo bien. La causa de la inmadurez es la pereza espiritual. De los creyentes piensan que llegarán al nivel que Dios les ha establecido. Es el pensamiento que tienen muchas corrientes el día de hoy. No, es que Dios para mí ya me estableció un nivel de crecimiento. Y a lo mejor no me deja ni frío, ni caliente, sino me deja a la mitad de la tibieza. Y pues ahí dispuso Dios que yo llegara y que yo alcanzara esos niveles. Él lo dispuso así y yo tengo que obedecer. Ya no tengo que esforzarme para seguir creciendo. Qué tonterías, hermanos. Qué tonterías. Pero la gente lo cree. Y razonan que los que no desarrollan capacidades mayores es causa de la voluntad divina. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nos rodea el día de hoy. Bien, la epístola a los hebreos echa por tierra ese pensamiento que acabamos de comentar. Algunos negligentemente no alcanzan otros niveles mayores de espiritualidad porque son tardos para oír. Ahí lo dice Hebreos 5:11. No pueden con esa pereza espiritual. También en Efesios 5:14. Si lo tiene ahí, léalo. Mire lo que dice. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que ha pasado, que los creyentes se han vuelto perezosos por negligencia, porque se sienten ya muy cansados del alma. Debemos entender, por tardanza para oír, falta de apetito espiritual. No hay hambre. No se ha despertado el hambre de oír, de escuchar de la palabra del Señor. ¿Cuántos capítulos o libros de la Biblia ha leído usted hasta este momento, desde el domingo aquí? Ni me lo diga, contéstese solamente usted a su interior. Y se va a dar cuenta que se ha leído poco o nada. Sí, esa es la realidad. Y esto es a nivel general.
Se está hablando de negligencia espiritual, dándole poco valor al sacrificio de Cristo para rescatar nuestras almas que estaban condenadas a una muerte segunda. El lago de fuego ya nos estaba esperando. Pero intervino Dios, interviene Jesucristo y nos rescata de una manera maravillosa. Y aquí estamos, rescatados, en la peña que es Jesucristo. Aquí estamos en este momento, hermano. El asunto es que no nos caigamos de esa peña, que no nos deslicemos, que no tropecemos. Ese es el asunto. Y es lo que tenemos que cuidar. Les dice el escritor que no les permite ir más allá del punto donde se encuentran. No se conecta el corazón y la mente con el oído, ni en la predicación de la sana doctrina, ni en la enseñanza cristocéntrica. No hay conexión, corazón, alma, oído. No hay conexión, lamentablemente. Por eso es que no hay crecimiento. Por eso es que si no hay crecimiento, no hay desarrollo y no hay madurez. Si usted se ha dado cuenta, hermano, ¿cómo calificaría usted a nuestra iglesia Árboles junto al río? ¿Cómo la calificaría? Los puse a pensar, ¿verdad? Una iglesia madura. Es una iglesia madura, hermanos. Que contra viento y marea, aquí estamos, aquí está la iglesia. Trabajando, esforzándose, enseñando, predicando. Exacto. Sí. Sí, hermano, esa es la madurez de la iglesia. ¿Cuál fue la prueba más fuerte que tuvo esta iglesia? La pandemia. Punto uno, la pandemia. La iglesia se mantuvo. Se mantuvo, aunque sea en línea por un tiempo, se mantuvo. Pero la mayor prueba que esta iglesia ha enfrentado y ha salido adelante con la ayuda de Dios fue los 4 meses que mi esposa y yo estuvimos ausentes. Aquí no faltó la prédica, sana doctrina. Aquí no faltó la enseñanza. Todo siguió su curso. 120 días sin cabeza pastoral, pero con un anhelo de servir, verdaderos discípulos, seguidores de Cristo, que mantuvieron viva esta iglesia. Entonces, es una iglesia madura, hermanos, porque toda la vida hemos traído esa línea de crecimiento espiritual. Un segundito.
Listo, bueno. Seguimos adelante. En la vida cristiana existen niveles y son niveles que no se pueden ocultar, que saltan a la vista. Niveles de conocimiento. Tenemos miembros con diferentes niveles, los recién convertidos, con un nivel de conocimiento lógico, y los avanzados, los que ya tienen un liderazgo dentro de la iglesia. El sacerdocio de Melquisedec, fíjese, ¿cuántos estudios hemos venido abordando a Melquisedec? Ha venido entrando Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec en el judaísmo no era un tema que familiarmente lo abordaran, porque es difícil de explicar. Y vaya que es difícil. No era falta de capacidad del maestro, sino dificultad de los oyentes para entenderlo. Voy a poner un ejemplo de algunos temas que dentro del caminar cristiano en ocasiones pueden considerarse difíciles tanto de entender como de explicar. Ahí le ve el primero, busque en Génesis 9:22. Voy a dar lectura. Génesis 9:22. Dice así: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Le pregunto, para usted, ¿es fácil entender esta porción bíblica? ¿Qué me dice, hermano? ¿Sí o no? ¿O difícil? Sí, sí, exacto. Entonces, se ha entendido el significado de desnudez, porque estamos hablando del Antiguo Testamento y se manejaban dos o tres palabras. La desnudez, conocer a su mujer y se llegó a ella. Llegarse, ¿sí? Esto es realizar el acto sexual. Ábranle por favor ahí. Entonces son temas que una vez entendidos, una vez clarificados, una vez aceptados lo que es, pues ya no es difícil ni explicarlo ni entenderlo, pero de entrada sí. ¿Sí? Entonces, y el otro pasaje bíblico, mire, que confirma todo esto. Levítico 18:19. Dice así, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, mientras esté en su impureza menstrual. No te llegarás a ella, es decir, no tendrás relaciones con ella mientras ella se encuentre en ese periodo.
Entonces, aquí nos confirma, nos aclara, quita el velo si pudiera haber existido un velo en que es la relación sexual, en que entre Cam y Noé fue la relación sexual. Es el primer incesto que la Biblia determina. Sí, sí, hermano. Sí, les explique. Sí, sí, sí. Entonces, aquí tenemos con Cam, tenemos el primer incesto que nos marca, la Biblia. Déjeme ver qué pasó aquí. Relación sexual, hombre con hombre y de la misma familia, padre e hijo. Muchos creyentes y cristianos no lo pueden entender porque es complicado explicarlo, pero tenemos que hacerlo y tenemos que buscar la mejor forma de explicarlo con abundancia de datos y de todo lo demás para que todo quede en una completa claridad. El nivel de los oidores no ayuda. El problema se puede convertir insuperable cuando no se quiere entender y cuando no se quiere creer. Se ofrece resistencia a la palabra. Por ello, estamos viendo que las iglesias, que no todos son aptos para el reino de los cielos. Podemos ver que en las iglesias la gente negligente que no se interesa, pues no es apto para el reino de los cielos, definitivamente. Las consecuencias de una inmadurez espiritual. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño espiritualmente. Entonces la falta de conocimiento produce creyentes parásitos, cristianos, pero Cristo nos exige que demos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces lo que hemos dicho siempre, hermanos, el Evangelio pues no es para cualquiera. El Evangelio es intenso. El Evangelio demanda fidelidad, demanda crecimiento, demanda desarrollo y demanda fruto. Primeramente, un buen fruto en la persona con un buen testimonio y un buen fruto en la predicación de la palabra evangelística. Conocimiento de la palabra y de todo lo que Dios tiene para con nosotros. Todo árbol que no dé fruto, ¿qué dice la Biblia, hermano? Será cortado. El discipulado bíblico exige que los que ya han alcanzado
un buen nivel espiritual y un buen conocimiento de la verdad, transmitan la sana doctrina. Que no se queden con ella, que la pasen a otro, que la compartan. Y lo que tenemos que hacer es cumplir, compartir. Oiga, pastor, pero ya van 3 veces que le comparto la palabra, ya van 3 veces que lo invito a recibir a Cristo y me dice que mañana. Bueno, pues tú ya cumpliste. Tú ya cumpliste. ¿Le leíste la porción bíblica de Ezequiel 3:17? Hijo mío, yo te he puesto por atalaya. Irás tú pues en mi nombre y los amonestarás de mi parte. Si el impío muere y tú no le hablas, su sangre la voy a demandar de ti. Pero si tú le hablas y el impío muere y no se arrepiente, habrás librado tu alma. Entonces, hermanos, nosotros no somos quien vamos a convertir a las personas. No. ¿Quién es? Dios. Pero sí tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad. Se fue la imagen por segundos, pero ya regresó. ¿No? Ezequiel 3:17. Ahí empieza, hijo mío, yo te he puesto por atalaya. Irás tú pues en mi nombre y los amonestarás de mi parte. Tú cumple. Tú no vas a convertir a nadie. Solamente eres el heraldo de buenas nuevas para la gente. Muy bien. Sí, hermano. Sí, así es. Haber sido heraldo para muchos y finalmente ser reprobado. Bien, el autor no se dirige a gente nueva en la fe, recién convertidos. El autor se dirige a los que estuvieron en un tiempo fuertemente discipulados y por diversas razones han dado marcha atrás. A esos se refiere. ¿Alguien me dice el tiempo? Ok, muy bien. Se supone que debemos manejar ya los temas de teología muy familiarizados con ellos, pero era lo contrario. Esta gente de los hebreos no tenían el apetito espiritual para poder entender y tener anhelo de leer las escrituras, de escudriñarlas. No había ningún anhelo en ellos. Por eso el escritor les habló muy duro. Bueno, fue Dios a través del escritor. No eran capaces de discernir los conceptos teológicos. Se habían convertido en receptores pasivos. No les importaban las necesidades espirituales y se negaban a aprender para enseñar. No querían. Y se convirtieron en gente pasiva, receptores pasivos, que recibieron la palabra, pero no la pusieron por obra. El autor no está aquí buscando a gente nueva, no se está dirigiéndose a gente nueva, recién convertida, se dirige a, ok, ya. El estancamiento espiritual no era solo una falta de progreso. Escuchemos bien, el haberse estancado espiritualmente no era solamente una falta de progreso, sino un retroceso. Además, los inmaduros son los que no han
pasado del primer grado. Están todavía en, ¿cómo se llama el primer grado antes de primaria, hermanos? Preescolar, kinder. De ahí no han querido pasar. No han tenido el anhelo de ir más adelante porque no les interesa. De los primeros rudimentos, cuando hablamos de primeros rudimentos, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Los primeros pasos. Recibo a Cristo, ya soy salvo, ya me bauticé y aquí me enquisto. Hago un nicho y aquí espero que el Señor venga. No. Primero los rudimentos es el primer paso del cristiano dentro del camino del Señor. Y de ahí va dando otros más. Por ejemplo, a Dios gracias nuestros líderes hoy. Están creciendo, se están desarrollando de una manera maravillosa que Dios los lleva de la mano. Pero tenemos más, hermanos, que vienen desarrollándose desde la adolescencia a la juventud. Desde la niñez, exactamente. Sí. Entonces, a Dios gracias. El asunto es que se mantengan firmes en el pámpano, en la palabra que es Jesucristo, y que no claudiquen, que no retrocedan, que no se salgan del carril, que se mantengan firmes. Ese es el problema, ese es el reto. Exactamente, hermano. Y todo hijo que se gesta aquí en la iglesia, en todo el proceso de embarazo de los 9 meses de la mamá y la mamá asistiendo a la iglesia, esos niños salen ya casi cantando los cantos. Exacto, Merari, Gemita y muchos más. ¿Sí? También por allá está Sofía, Samuelito, de Heli. Entonces, aquí se pasaron todo el embarazo. Aquí les pateaban su vientre. Aquí, exactamente, así es, hermano. ¿Cómo no nos vamos a acordar de todos esos momentos tan preciosos? La leche materna no tiene comparación. La leche, el tiempo de lactancia del bebé es excelente. A través de la leche va a adquirir todas las defensas y nutrientes para toda su vida. Por eso es importantísimo la lactancia. Así igual, en la vida cristiana es igual. Los primeros rudimentos, que son las verdades supremas, nos servirán como defensas para sostener nuestra vida espiritual. El aferrarse a lo elemental de la doctrina produce creyentes, fíjese bien, el aferrarse a lo elemental de la doctrina produce creyentes indisciplinados, faltos de fe y de convicción. No maduran ni en el conocimiento ni en su conducta por la falta de superación y desarrollo espiritual. Se nos está terminando el tiempo. Punto 2, y con esto concluimos. La excelencia de la
madurez. Ahí en el versículo 14, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos son los que están ya en otro nivel. Es la voluntad de Dios que sus hijos crezcan en la fe. Es una voluntad muy clara, es una voluntad muy entendible, que nos mantengamos en el conocimiento de su palabra y nos mantengamos firmes en su fe. Deshacernos de los viejos vicios y emprender un horizonte nuevo de vida para todo aquel que recibe a Cristo como el Salvador de su alma. No es sencillo, pero Dios nos sacará adelante y podremos desarrollarnos firmemente con nuestro servicio en la iglesia, engrandeciendo su obra sobre la tierra. Eso es lo que el Señor quiere. Hay muchas ventajas del cristiano maduro, muchas. El alimento sólido solo lo digieren los que han alcanzado madurez espiritual. Las verdades bíblicas requieren de una capacidad bíblica y un discernimiento para entenderlo. Pero aquí se recibe ese conocimiento. Aquí se recibe ese discernimiento. El usar la palabra y aplicarla en nuestra vida es la que marca la diferencia entre el neófito y el experto. Hoy en día pocas iglesias están discipulando. Pocas iglesias. No digo que ninguna, no. Pero son pocas. Nos hemos dado cuenta con lo que algunas personas nos han pedido. Una amiga nuestra de mi esposa, de la familia, pues nos pidió que la apoyáramos con un estudio sobre el capítulo 12 de Apocalipsis. Y se lo hicimos con todo gusto. Pero pocas iglesias se han preocupado por capacitar verdaderamente a los feligreses. Debemos mantener un equilibrio en estos dos aspectos. Conocimiento teológico y el servicio en la obra. Conocimiento teológico, por un lado, y el servicio en la obra, por el otro. Que haya un balance para poder caminar firmemente en el camino del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a terminar, pero hay que fijar el aprendizaje. Hay 5 preguntas. Va la primera. ¿Es la causa de la inmadurez espiritual? Voy a decir 3 cosas. La herencia, Dios o la pereza. La pereza, perfecto. Pregunta 2. ¿Son capaces de digerir el alimento sólido de la doctrina? A, los maduros. B, todos los creyentes. C, los ministros. ¿Otra vez? ¿Cuáles? Los maduros, perfecto. Pregunta 3. ¿Es un tema complicado de explicar?
de la doctrina. Punto A, salvación. Punto B, escatología. Punto C, Melquisedec. ¿Están de acuerdo que Melquisedec? ¿O hay otra respuesta? Creo que por ahí oí otra respuesta. Sí. Es Melquisedec la respuesta. Porque ha salido mucho, lo hemos estudiado mucho, pero vemos quién es, sabemos quién es. Rey de Salem. ¿Y quién es Salem? Jerusalén. Entonces, ¿quién es el rey de Jerusalén? El Señor. El único rey sacerdote. Bien. Entonces, perfecto. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Hace la diferencia entre maduros e inmaduros? 1. Orar y ayunar. 2. Conocimiento y servicio. 3. Alabanza y adoración. ¿Están de acuerdo? ¿O hay otra respuesta? Es correcto. Conocimiento y servicio. Última pregunta. Razón por la cual los creyentes no creen en el conocimiento. 1. Maestro. 2. Lo complicado de la Biblia. 3. Negligencia espiritual. Así es. La negligencia espiritual se ha atravesado en todos los cristianos. Y en unos ha hecho efecto, en otros, firmes en la palabra, han mantenido su fe. Sí, así es. Es que cada uno de nosotros, sí, exactamente, sí, sí. Y atrás de nosotros vienen muchos que les hemos compartido, que les hemos dado testimonio, que los hemos evangelizado. Entonces tenemos una responsabilidad delante de Dios enorme, tremenda. Dar siempre un buen testimonio y menguar, ser humildes. Entonces, hermanos, ese es el reto que tenemos como cristianos. Muy bien. ¿Sacaron 10? Sí, no, sí. Esta iglesia está bien filosa, hermanos. Gracias a Dios. Póngase de pie. Vamos a terminar con esta transmisión. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido terminar y transmitir este estudio bíblico sobre el libro de los Hebreos. Gracias, Señor, por nuestros hermanos y amigos que hoy nos pudieron haber acompañado uniéndose a esta transmisión. Gracias, Señor. Nos despedimos y te pedimos que sigas derramando de tus bendiciones sobre la vida de esta iglesia, sobre cada familia, sobre la vida de nuestros hermanos que están ahí tras esa pantalla. Bendición de lo alto siga siendo en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti sea dada honra y gloria por los siglos de los siglos, desde ahora y para siempre, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén. Muy bien, ha sido el estudio bíblico de la Iglesia Árboles junto al Río. Hoy miércoles 12 de junio del año 2024. La iglesia se ubica en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble de la colonia de Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz.
México. Que Dios les bendiga. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vince les mandamos un muy fuerte y caluroso saludo. Estamos despedidos. Tomen su lugar, hermanos.